¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos una nueva semana a esto que es Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la TV Pública Mendocina. ¿Cómo te va, Luz? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer reencontrarnos aquí como todas las semanas para que analicemos todo lo que está pasando en el mundo, que es mucho. Totalmente, de hecho tenemos proceso electoral en Estados Unidos, situación constante que se está dando en relación al rol de la mujer en Irán. Exactamente, también vamos a analizar la situación en Haití y una actualización de la guerra entre Rusia y Ucrania y el segmento de ambiente y de cultura. Pero te anticipamos todo en este video. Ahora nos vamos a los Estados Unidos, estamos ya en contacto con el periodista Mauricio Zabalza, quien muy gentilmente, una vez más, podría ser periodista o amigo perfectamente, sí, nos recibe para analizar en este caso el proceso electoral que se va a dar en Estados Unidos, las elecciones intermedias. ¿Cómo te va, Mauricio? Chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan acá? En una New York fría y lluviosa, ando con paraguas, así que estamos preparados para todo. Bueno, estamos en otoño, ¿no? Y es lógico que ya se empieza a venir el frío, ¿no? De a poquito. Y justamente con este contrapunto estacional que tenemos con Nueva York, ¿no? Exacto. Sí, tal cual. La gente no entiende, dice, ¿cómo es que nieva allá y acá hace calor? Y bueno, vivimos en dos lugares diferentes. Tal cual, exactamente. Mauricio, se viene un proceso electoral bisagra, podríamos decir, para los Estados Unidos en relación a todo lo que se juega en la previa de lo que van a ser las próximas elecciones presidenciales. ¿Cómo llega Estados Unidos, el ciudadano norteamericano, a este proceso electoral? Mira, está pasando de todo. Mira, lo más prontito que te digo, que Biden hace un día nomás dijo, le preguntaron, ¿va a ser candidato? Porque, a ver, ya lo vemos a Donald Trump, que está arriba de todos los estrados diciendo voy a ser el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y Biden dijo, voy a esperar las elecciones de noviembre. ¿Pero por qué? Porque la cosa está realmente reñida y tienen miedo de perder la banca a favor que tienen en el Senado. Se supone que la casa, lo que es la Casa de Representantes, la van a seguir manteniendo, pero el Senado posiblemente lo pierdan. Hay que tener en cuenta que el tema de la inflación ha bajado los niveles de Biden, aunque hay que decir algo, en las últimas semanas se ha repuntado. ¿Y por qué repuntó? Porque bajó la gasolina, ¿no? Acá se maneja todo a nivel económico, y la gasolina, que llegó a estar a $6, yo cargué ayer a 3,10. Entonces es todo un símbolo. Obviamente que por ahí bajó no por la cuestión de que haya bajado el petróleo, sino que baja porque tomaron en cuenta las reservas estratégicas de petróleo que están por Tennessee, por Luisiana, en cavernas, una idea de la época de Nixon, y cada vez que hay un problema, cuando el precio se eleva en Oriente Medio y los que manejan petróleo, bueno, enseguida toman las reservas porque hay que tener en cuenta que Estados Unidos es el primer productor mundial de petróleo, ¿no? Pero no le alcanza tanto el consumo que hay acá, uno puede ver todo el tiempo, hay autos dando vuelta, y bueno, entonces tiene que manotear petróleo de todos lados y le ponen el precio. Bueno, el precio del petróleo ha hecho que por ahí los niveles de Biden se hayan bajado. Estén un poquito mejor, está casi un 50 y 50 con aprobación y desaprobación, cuando realmente estaban bajos hace 2 meses. Ahora, quien sí bajó, y en algunas encuestas, si se enfrentaran de vuelta Biden y Trump, volvería a ganar Biden, incluso en estados bastante complicados, es Donald Trump. ¿Y por qué? Porque ya tiene demasiados problemas, tiene Donald Trump, ¿no? Claro. Y aparte, cada vez que sube al estrado, que lo hace semana a semana, redobla la apuesta. Por ejemplo, esta semana dijo que George W. Bush, el expresidente, el padre de que hizo la invasión de Irak, que fue una persona correcta para la historia de Estados Unidos, fue vicepresidente de Reagan, fue jefe de la CIA. Dijo Trump que se llevó millones de documentos a su casa y que nunca los devolvió. Hay que tener en cuenta que
la opinión de Trump siempre está reñida con la verdad y no es verdad, obviamente. Entonces, ese tipo de declaraciones hacen que por ahí el votante republicano, que en una forma dura, un 20, un 25% lo va a votar a Trump, pero el resto dice, no, atento, este tipo está loco. Este tipo realmente, además tiene problemas, no le ha pagado el fisco en Nueva York, $400 millones. Bien. Tiene la cuestión del 6 de septiembre, del 6 de enero, tiene la cuestión, además de que se llevó documentos clasificados, que aparentemente serían la cuestión nuclear, de dónde están las ojivas nucleares de Rusia. Atento que no es un tema menor hoy por hoy, teniendo en cuenta lo que está pasando con Ucrania y lo que está haciendo Putin, ¿no? Entonces, ha bajado un poco la consideración de Trump, entonces de pronto esa bajada hace de que Biden, con la bajada de la gasolina, bueno, se ponga un poquito mejor en las encuestas, ¿no? Bien, Mauricio, teniendo en cuenta la movilización que hubo el sábado, cuando justamente ahí se determinaba que faltaba un mes para las elecciones del 8 de noviembre, hubo una fuerte movilización en ciudades como por ejemplo Washington, en donde las mujeres y también algunos hombres, pero principalmente las mujeres, han salido a protestar por el tema de la anulación del fallo Roe versus Wade. ¿Crees que esto, digamos, este tema, el tema del aborto, va a generar mayor movilización de votantes el 8 de noviembre? Esto va a mover el amperímetro. Yo esto lo vengo diciendo hace meses, cuando pasó realmente la decisión de la Corte Suprema. Y a ver, hay que ver el contexto. ¿Por qué sucede? No es que abolió el aborto la Corte Suprema, sino que dejó a cada estado que ellos determinen qué hacer con el aborto. Obviamente, inmediatamente Texas, con Greg Abbott, que es parte del Tea Party, de la parte más por ahí, más de derecha, Estados Unidos enseguida prohibió todo el aborto, incluso lo criminalizó. Entonces, hay que tener en cuenta que la Corte Suprema, ¿por qué llega a esta decisión? Porque los últimos jueces se eligieron en la época de Trump. Entonces, el tema de las mujeres no va a ser un tema mejor. ¿Por qué? Porque pueden dar vuelta a una elección. Pueden dar vuelta a una elección. Fíjate que esto también se decía cuando pasó lo de Hillary Clinton, pero Hillary Clinton también estaba un poco reñida con la verdad, con algunas cuestiones que tenía que ver con Melch y por ahí cuestiones que no la dejaban muy bien parada. Entonces, las mujeres por ahí no le dieron el apoyo. Pero en este caso, de pronto, atento. Y fíjate que hay un dato que no es menor. En Texas, donde va la relación Greg Abbott, la persona esta que te decía, está emparejado con Rooker, que sería del Partido Demócrata, que si ustedes recuerdan cuando pasó lo de Uvalde, Beto Rooker se metió justamente en el salón de la conferencia donde estaban hablando justamente el alcalde de Uvalde y estaba el gobernador, y él dijo que esto pasaba por todo lo que estaba haciendo el Estado a la gente y la cuestión, bueno, de dejar aprobar las armas y hacer cualquier desastre. Y que lo echaron del lugar. Yo no sé si recuerdo. Bueno, esa persona en este momento está casi empatado con Greg Abbott, que tenía tranquilamente, iba caminando a la reelección de Texas, y de pronto se le va a complicar. Y también, ¿por qué se va a complicar? Porque hay que tener en cuenta que hay nuevos votantes. Y los nuevos votantes son inmigrantes. Y los inmigrantes generalmente se suman al Partido Demócrata. Esa es la verdad. Ese es el sentimiento. Por eso el Partido Republicano quería hacer un montón de cambios por la cuestión de quién votaba y quién no votaba, porque tiene que ver que, ya te digo, cada vez que hay juramento para la ciudadanía, los votantes generalmente son del Partido Demócrata. Y fíjense que ayer, casualmente, hubo en una corte de Connecticut, se juzgó por $1 billón. Sí. $1 billón a Alex Jones, que es justamente del Tea Party, vive en Texas y tiene una organización mediática, ahí lo estamos viendo, que justamente es quien propaga las mayores teorías conspirativas, ¿no? Y una de las teorías conspirativas tiene que ver con la cuestión de que los blancos estarían perdiendo frente a los inmigrantes. Por eso, Donald Trump, y esta persona es justamente fan y adorador de Donald Trump, de hecho, fue uno de los que estuvo en los discursos previos a la toma del Capitolio. Claro. Uno de los discursos lo hizo esta persona. Entonces, atento que todo este tipo de cosas hace que por ahí cada vez que sube Trump y dice Venezuela nos está mandando la gente que están sacando de las cárceles, como pasó en el Mariel en Cuba en el 80 y pico. Bueno, no es cierto, eso no es cierto. Entonces, los inmigrantes con más razón van a aportar al Partido Demócrata, así Biden por ahí tenga una presidencia por ahí un poco flaca en algunos sentidos, ¿no? Bien. Mauricio, antes de cerrar, quería saber cuál es tu lectura, tu interpretación en relación a lo que son los estados pendulares.
para este proceso electoral que se viene, estos 7, 8 estados. ¿Cómo los ves vos? ¿Y por qué lo planteo? Justamente porque hace mucho tiempo que ya se viene identificando por ahí al marco electoral norteamericano con los sectores rojos y los azules. ¿Cuál es el rol que vos crees que van a tener los pendulares? Bueno, Arizona en este momento, de acuerdo a la última encuesta de esta semana, estaría prácticamente empatado también. Arizona, Pensilvania. Yo no pongo como estado pendular justamente a Florida. ¿Por qué? Porque Ron DeSantis va camino a la reelección y va a ser vuelto a elegir. Y yo no sé por qué siempre ponen a Florida en el tapete, porque si ustedes recuerdan, justamente George Bush sube después que la Corte Suprema falló en una elección donde se terminó de hacer la cuestión en Florida, ¿no? Entonces, para mí Florida es republicano y tiene que ver con mucho con los votantes cubanos que hay ahí, que siempre son los únicos inmigrantes que de pronto, como le decía, automáticamente los otros van a demócrata, ellos van a cubano. Pero, como les digo, está Ohio, que es otro de los estados. La cuestión va a ser en el Senado, ¿no? Este voto a favor que tiene Kamala Harris, de pronto me da la impresión de que por algunas cuestiones económicas, que tienen que ver con lo económico, de pronto podía perder. Ya te digo, es muy cortita la diferencia, muy cortita, así que va a ser complicado que por ahí los demócratas retomen justamente el Senado. La Casa de Representantes me parece que está sin problemas y va a seguir siendo demócrata, ¿no? Bien, clarísimo, Mauricio. Siempre es un placer poder charlar con vos. La verdad que seguiríamos horas, pero se nos ha acabado el tiempo y hay algunos aspectos para seguir analizando en los próximos días, seguramente. Sí, hay un montón. Mire, la cuestión inmigratoria. Hay una cuestión migratoria bastante importante. Porque ¿qué pasa? Han venido un montón de venezolanos, le han dado asilo político y sin embargo Greg Abbott de Texas otra vez y Ron DeSantis de Florida otra vez los mandaron hacia las, entre comillas, ciudades santuario donde no se molesta a inmigrantes y hay toda una historia con esa cuestión. Exacto, exactamente. Bueno, lo vamos a estar trabajando. Sí, seguramente lo vamos a estar trabajando porque va a traer repercusiones. Mauricio, muchas gracias. Listo, cuídense, chicos. Igualmente. Hablábamos con Mauricio Zabalza, periodista argentino en Nueva York, que siempre tiene una claridad y solo bailando los temas principales, ¿no? Total. Maneja la agenda con una facilidad y una practicidad muy pedagógica. Exactamente. Pero bueno, nosotros tenemos que continuar y nos vamos a ir a Haití para analizar lo que está pasando en este país luego de que el primer ministro Ariel Henry pidiera ayuda a la comunidad internacional para el envío de tropas internacionales. Básicamente lo que justifican esta acción es porque solos no pueden enfrentar la violencia de las bandas criminales. Qué polémico el punto, en el sentido que tenemos un Henry como presidente, el cual no está referenciado por su propio pueblo. Por otro lado, también identificar que hoy por hoy en Haití los que están manejando las calles son las bandas, tanto como las calles como el puerto. Y también ver cuál es la respuesta del pueblo haitiano en relación a un rechazo contundente a la intervención de países que a la vez indirectamente son los que están armando a las pandillas de Haití. Exactamente. Básicamente la historia de Haití tiene por lo menos desde 1900 para acá 3 intervenciones muy grandes e importantes que han dejado consecuencias hasta hoy en día presentes. Básicamente la última, la de 2004 a 2017, fue la que en 2010, después del terremoto, empezó la epidemia del cólera, algo que de nuevo se está repitiendo porque hay un nuevo brote de cólera en el país. Exacto, de hecho esto se da en un contexto absolutamente delicado después de un magnicidio de las características como el que se vivió en Haití y con la falta de estabilidad, además de un rol que cuando ha intervenido a nivel internacional los organismos ha sido bastante errático y hoy por hoy que se están pidiendo algunos tipos de colaboraciones también podríamos decir que los organismos están brindando por su ausencia. Veamos a ver qué es lo que va a pasar. Por lo pronto, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, pidió al Consejo de Seguridad que se trate de manera urgente este tema. De hecho, ha presentado diferentes fórmulas o propuestas para ver qué es la mejor solución para Haití. Una de ellas es el envío de una fuerza
de acción rápida que esté conformada por un Estado o por 2 Estados aliados, pero no bajo el paraguas de la ONU, que lo que hagan es principalmente actuar en Puerto Príncipe, en la capital de Haití, para ayudar a las fuerzas policiales, asistirlas, también entrenarlas para el combate a estas bandas criminales y de esta manera poder sortear y poder eliminar los bloqueos que hay en las carreteras, en los puertos, como bien señalabas vos, para que haya un suministro de combustible, un suministro de agua potable, fundamental para el tema del cólera y de los medicamentos. Una cosa en la que voy a volver a hacer eje es impresionante cómo de fuerzas o digamos de lugares o situaciones que no son de Haití quieren ingresar para formar militarmente, para combatir armamento que viene de sus propios países. La verdad que es muy complejo y a la vez también genera mucha impotencia. Tener en cuenta también que esto se da en un contexto en el cual se han dado secuestros a extranjeros, como han sido misioneros, tanto monjas como sacerdotes, y la realidad es que es muy complejo poder prever alguna estabilidad en el corto plazo. Exactamente, y el pedido fue hecho por el mismo Ariel Henry, el primer ministro. El tema es que, digamos, como bien señalabas vos, no está legitimado por el pueblo, no fue elegido, fue designado por el grupo de contacto después del magnicidio de Jovenel Moïse y después él con la promesa de llamar a elecciones que nunca se celebraron, que él ha prometido que una vez que se resuelva esta situación se va a llamar a elecciones, pero algunos plantean, y por eso las protestas que hemos visto a lo largo de esta semana, lo que plantean es que en realidad Henry, para hacer este pedido, lo que está haciendo es tratar de perpetuarse en el poder. Es delicadísima la situación, sobre todo entendiendo las necesidades fundamentales que se están viviendo en Haití, además de lo peligroso que ha sido la entrega de fondos para poder trabajar la situación que se está viviendo, en el sentido de que el Estado no está tomando las decisiones o las determinaciones. Y para proveer, por ejemplo, de alimentos, en algunos casos, de medicamentos y de combustible, las negociaciones son exclusivamente con las bandas que están en el puerto. Exactamente, que están bloqueando las principales terminales, y también las movilizaciones de los ciudadanos que están pidiendo la salida de Ariel Henry por el tema de que el 22 de agosto, en realidad el 22 de agosto comenzaron las movilizaciones, pero el 11 de septiembre anunciara el levantamiento del subsidio a los combustibles, lo que produjo automáticamente un alza en los valores. Entonces hay un sector de la sociedad que se está movilizando para pedir que Henry renuncie. Por el otro lado, las bandas criminales que toman el puerto, y por otro lado, el tema de la falta de acceso a las instalaciones sanitarias de aquellas personas que se han contagiado recientemente de cólera. Entender también que a nivel combustible se ha dado un crecimiento constante a partir de la ruptura de los acuerdos que tuvo en su momento el gobierno de Haití con Venezuela, lo cual lo proveía de un combustible económico a una, podríamos decir, a una instancia de libre mercado en la cual ha ido levantando los costos en un país que las necesidades son absolutas. Exactamente, así que bueno, vamos a estar atentos a ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto ya hablábamos esto, la solución de Antonio Guterres ya se presentó ante una carta ante el Consejo de Seguridad y se ha pedido esta intervención de fuerzas militares, pero bueno, vamos a estar atentos a ver qué ocurre. Tal cual, y en lo inmediato también tener en cuenta cuál vaya a ser la posición de los distintos organismos internacionales y que no quede por ahí opacado por este contexto bélico que se está viviendo entre Rusia y Ucrania. Exactamente, pero bueno, nosotros ahora nos vamos a Ucrania para actualizar un poco de este proceso bélico que se viene desarrollando desde el 24 de febrero. Las últimas novedades tienen que ver con un ataque que realizó Vladimir Putin el lunes, un ataque masivo con bombardeos y con el lanzamiento de misiles, en respuesta a lo que fue el sábado el ataque al puente Kerch, que es el puente que une Crimea con Rusia, el cual Vladimir Putin acusa directamente a Ucrania. Exacto, hay que ver también cómo evoluciona esto. Hay muchos analistas que plantean que estamos en el momento más crítico, dado que en los últimos tiempos no habían existido este tipo de ataques y que tampoco tendrían un objeto digamos, en lo que es estratégico en la guerra, más allá de lo que representa la decisión política de muestra de fuerzas. Sí, y de hecho se habla también hasta de posibles crímenes de guerra, porque el lanzamiento de misiles, más de 80 el lunes, 20 el martes, el lanzamiento estos de misiles fueron destinados a distintas infraestructuras civiles y de hecho murieron más de 30 personas. Lo que argumenta Rusia justamente es que el ataque que se genera al puente que une, o sea, que lo une con Crimea, se da por parte de una Ucrania que, si bien no se adjudica dicho ataque, lo festeja con mucha vehemencia. Sí. Ante determinados festejos, la decisión de Putin es entender e interpretar que el responsable directo es Ucrania y ahí generar
esta serie de ataques que potencian el conflicto a un punto muy delicado, y también marcar un punto concreto en relación a lo que son las anexiones, estas 4 anexiones concretas que desarrolla Rusia sobre Ucrania, en el sentido de que para el uso de armas nucleares Rusia tiene una determinación interna que en la cual, cuando interprete que el territorio ruso esté en peligro, puede hacer uso de esas armas nucleares. Ahora hay que ver qué pasa con estas anexiones donde Rusia ya interpreta que este territorio le corresponde a la Confederación Rusa. Exacto, bueno, por ahora lo que ha sido la Asamblea General de la ONU, que se reunió esta semana, y también el Grupo de los 7, que se reunió de manera, digamos, justamente de emergencia, de urgencia, lo que han hecho es condenar esta anexión de estos 4 regiones, que son Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Han condenado y han dicho que no reconocen, catalogan las anexiones como de manera ilegal y han pedido... De facto. Exactamente, de facto, y han pedido que Putin lo que haga es revertir esta decisión y han llamado a los estados y a las organizaciones a que no reconozcan, justamente que no vean la validez de justamente esta invasión territorial y la invasión de la soberanía sobre el territorio de Ucrania. Eso es lo que señala la Asamblea General de la ONU. Un punto a destacar también es la realidad que se está dando a nivel energético, en el sentido de la decisión que planteó el príncipe heredero de Arabia Saudita y el contrapunto que planteó Joe Biden en cuanto a la decisión de la OPEP de reducir la producción de combustible en el mediano plazo en alrededor de 2 millones de barriles. ¿Qué representa esto en el corto plazo? Justamente una presión más grande ante una OTAN que se está viendo incómoda justamente para poder proveer a países que necesitan de la energía rusa y que son nada más ni nada menos países como Alemania, como Italia y como Inglaterra. Exactamente, una OTAN que también se reunió esta semana, tuvo su encuentro de los ministros de defensa en donde plantearon también la condena hacia Putin con respecto a esta retórica nuclear, amenazando y advirtiendo a Putin de que no eleve la escalada a una cuestión nuclear, y también asegurando de que van a suministrar más armas, más ayuda económica y ayudarlos a establecer un sistema de defensa aérea más fuerte para Ucrania. Vamos a seguirlo en detalle al tema porque, bueno, como lo planteábamos, ha entrado en un momento bastante crítico este conflicto y en lo inmediato no se ve ningún tipo de salida justamente mediante el diálogo. Exactamente, así que vamos a estar atentos. Nosotros ahora nos tenemos que ir a un breve corte, pero quédense ahí porque enseguida viene una entrevista en profundidad sobre la situación de Irán. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos con Enlace Internacional, te lo habíamos anticipado, vamos a trabajar la actualidad que se está viviendo en Irán, pero para esto tenemos una entrevista en profundidad. Exactamente, ya tenemos en comunicación vía Zoom a Karina Vidaseca. Ella es doctora en Ciencias Sociales, investigadora, especialista en estudios de género y poscolonialidad. ¿Cómo estás, Karina? Un placer poder charlar un ratito con vos. Muchas gracias, igualmente para mí, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, Karina, básicamente nosotros lo hemos estado tratando a lo largo de estas semanas. Esta es la 4ª semana de las protestas luego de la muerte de Mahsa Amini y de hecho hoy se cumple un mes de cuando fue apresada por la policía de la moral. Hemos visto una gran cantidad de mujeres principalmente protestando en Irán, pero ¿por qué protestan entonces las mujeres? ¿Cuáles son los reclamos estructurales en estas manifestaciones? Bueno, como bien dicen, lamentablemente se cumple mañana mañana el 14 de septiembre. Ella se encontraba de visita en Teherán con su familia y fue detenida por la policía de la moral, que es en realidad lo que se llama como un escuadrón especial, ¿no? Que se encarga de implementar la regulación del hijab, es decir, el velo que cubre la cabeza, y en este caso aparentemente estaba mal puesto y ese fue como
el principal forma de criminalizar esa conducta en lo que yo considero que es una parte de género, es decir, ciudades donde no hay posibilidad de circular libremente, no hay posibilidad de establecer una relación de igualdad, ¿no?, en el espacio de lo público, ¿no? Y los reclamos en realidad no son nuevos, vienen de hace mucho tiempo atrás. Esto comienza en los años de 1979 con la Revolución Islámica. Bien. Fuertemente la idea de disciplinar los cuerpos femeninos feminizados, ¿no? Es decir, lo que se establece en términos de los cuerpos territorio, están sin dudas indicando que esos cuerpos son una apropiación de un discurso que implica la colonización, que implica el control absoluto y el dominio absoluto de los cuerpos de las mujeres. Bien, Karina, ¿cómo te va? Muchas gracias por el contacto. Quería consultarte específicamente a qué se expone hoy una mujer que lucha en Irán. Si me podrías un poquito más elevado, no terminé de escuchar la respuesta. La pregunta. Bien, no, te consultaba concretamente, hoy por hoy, una mujer que lucha en Irán, ¿a qué se expone? Y hoy por hoy se expone a la policía de la moral, que tiene además un reducto que se establece en términos de oficinas donde las mujeres supuestamente van a ser educadas. Se expone a la imposibilidad de elegir libremente cómo vestirse y que además el color de ese hijab, ¿no? Hay reclamos que se conocen como los miércoles blancos, justamente donde las mujeres están también tratando de discutir fundamentalmente la opción de la elección, al menos, ¿no?, como se proclama, de ese color, de usar el velo o no usarlo, porque yo creo que aquí hay una enorme confusión que tiene que ver con esa vestimenta. El velo es una vestimenta que las mujeres pueden decidir si usar o no, libremente o no, pero lo que se impone acá obviamente es el autoritarismo, es la forma de domesticar, ¿no?, a esos cuerpos, ¿no? Y también se confunde el hijab con la agencia feminista, ¿no? Es decir, creo que muchos discursos también habilitan a pensar que estas mujeres son mujeres oprimidas, ¿no? Sobre todo discursos que vienen de Occidente, ¿no?, que ven a esas mujeres en Oriente como mujeres totalmente oprimidas y domesticadas, cuando en realidad lo que están mostrando es que ellas se están rebelando fuertemente frente a estos poderes, ¿no? El poder intenta domesticar, pero la agencia feminista y femenina puesto en acto a través de estas revoluciones que además tienen a las más jóvenes, ¿no?, sobre todo, que son las que no tienen miedo, ¿no?, jóvenes de 20 y pico de años, 22 años, como el caso lamentable de la pérdida de Mahsa, de Sina, cuyo nombre original además es un nombre kurdistán, porque ella pertenece al pueblo kurdistán, ¿no? Creo que tiene que ver también con la fuerte represión que reciben ante la amenaza que lleva en sí misma una mujer joven que se rebela y que desafía ese poder. Bien. Karina, teniendo en cuenta que por ahora la reacción del régimen islámico, principalmente del ayatolá, ha sido culpar a Estados Unidos, a Israel, al enemigo en general, en base, digamos, a que son los culpables o los autores intelectuales de estas protestas. ¿Se espera que haya algún tipo de cambio, que se produzca un punto de quiebre con esta revolución, con estas protestas de las mujeres? Es que en realidad, claro que está que ver con cómo nosotros interpretamos esos vínculos entre Occidente y Oriente en una perspectiva sur-sur, es decir, cómo nosotros mismos podemos estar representando o revictimizando el papel de esas mujeres, o bien también impidiendo que haya otras lecturas acerca de estas sociedades. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad el crecimiento de fundamentalismos, ¿no?, de imposiciones autoritarias en Oriente también mucho tiene que ver con el espejo que es Occidente, es decir, es una relación especular la de Occidente y Oriente. Como decía Edward Said, todo lo que se construye
construye como una otredad radical de Occidente es el Oriente. El Oriente ha sido siempre la amenaza para Occidente, no América, que es el buen salvaje. Entonces, en esa relación especular, también lo que hace a la justificación de naciones en países cuyas soberanías, ¿no?, son países soberanos, que vienen en nombre de los derechos humanos, de la paz mundial o de las democracias, lleva también a estas reacciones fundamentalistas que tienen estos países. Es decir, hasta qué punto también es una responsabilidad geopolítica mundial lo que sucede hoy con estas mujeres, ¿no? Y eso me parece que también es importante, como también es importante reconocer que hay relaciones de opresión coloniales, tanto de un lado como del otro, sino siempre es también hacer notar y destacar que todo ocurre, lo barbario, ¿no?, toda la barbarie, todo eso ocurre del otro lado del mundo. Entonces creo que también nos debemos desde Occidente una reflexión acerca de hasta qué punto todo eso va increyendo, esa violencia contra esos cuerpos feminizados, y qué papel juega Occidente en todo eso, ¿no? Y creo que también me gustaría hablar desde ese lugar. ¿Por qué? Porque primero, o sea, muchas de las agendas feministas del norte implica pensar en una agenda feminista de reivindicación de los derechos de las mujeres del sur, cuando en realidad son justificativos para invadir otros países, ¿no? Es decir, a menudo se toma el discurso feminista o la defensa de los derechos de las mujeres en esa retórica salvacionista, como la llamo, porque también es un modo de justificar la intervención militar y las guerras en otros países, ¿no? Entonces creo que en ese sentido creo que tenemos que ser responsables para también ver cuáles son las representaciones, cuáles son los discursos y cómo es nuestra solidaridad real con esas mujeres iraníes, que no consiste en cortarnos el pelo, ¿sí?, y en hacer cool el reclamo como lo hacen actrices argentinas. Eso no es una solidaridad con esas mujeres iraníes que están totalmente obstaculizadas, no aisladas. Hay solidaridades profundas que se hacen en un reclamo profundo, en una reivindicación de los derechos humanos de todas las mujeres, de las iraníes, pero también de las mujeres mapuches. Digo, porque en estas cuestiones ambas son mujeres indígenas, son mujeres que nacieron en territorios que hoy son disputados. Entonces creo que también tiene que ser muy responsable pensar qué recolonizaciones hacemos de esos discursos cuando hacemos una mímesis falsa con un corte de pelo. Si esas mujeres se cortan el pelo es porque ese cabello tiene una simbolización muy importante. Llevar el cabello largo en Oriente es parte de un símbolo que ellas implementan ahora con un corte que implica la desobediencia, ¿no? Entonces no es lo mismo ese gesto que el gesto que reproducen infantilmente las actrices argentinas u otras actrices en el mundo. Digo, es un gesto no solo infantil, sino una falta total de respeto. Eso no es una solidaridad real, profunda y comprometida. Clarísimo. Karina, en relación al rol que cumple hoy por hoy a lo que se le llama feminismo islámico, y me tomo también de la publicación que generó Página 12 en la que te entrevistó hace algunas semanas, en la que hacías un análisis muy claro en lo que representa hoy el desafío de, digamos, de esta lógica del feminismo musulmán. ¿Cómo está integrado, islámico, cómo está integrado y cuáles son los desafíos que plantean? Mira, cuando hablamos de feminismo e islam, o sea, creo que también esto hay que decirlo, hasta qué punto siempre se pone tanto el foco en la religión del islam para enfrentar disputas que tienen que ver con órdenes fundamentalistas y que no están necesariamente ligados a la religión. No, yo creo que eso también es fundamental, porque de este lado del mundo podemos hablar de la religión católica. Cuanto a la religión católica y cuanto a los discursos antiderechos, cuando fue la ley el tratamiento de la ley por la despenalización del aborto, los discursos son tan fundamentalistas de este lado como del otro lado del mundo. ¿Se entiende a dónde voy? Digo, sí. Creo que lo que hacemos es fanatizar los mundos de vida y revictimizar a personas que viven bajo otros mandatos y otras costumbres que Occidente no respeta. No solo no respeta, sino que al intrometerse en las políticas de otros territorios, lo que hace
es violentar aún más y llevar más violencias a un mundo que evidentemente es violento, pero en todas partes. No, la violencia no está solamente en Irán, está hoy en los territorios mapuches, está en otros territorios a lo largo de los diferentes continentes, ¿no? La violencia se ha vuelto el corrimiento de la agenda hacia la derecha y la pérdida de los derechos de las mujeres, de las disidencias, de los movimientos negros, de los movimientos indígenas, o del propio derecho de la naturaleza, es hoy evidentemente en todos lugares, no es solo en Irán. Lo que pasa y que lo llamativo también es de por qué solo se reproducen las noticias que provienen de ese lugar. ¿Por qué no también se visibiliza lo que transcurre en parte del mundo islámico, pero donde Occidente es el aliado, ¿no? Entonces creo que hay que comenzar por una profunda desmitificación y una profunda reflexión, ¿no? Del compromiso real, de cómo realmente nos solidarizamos con esta causa, con la causa de estas mujeres, ¿no? Bien. Karina, bueno, justamente teniendo en cuenta el tema de la reacción de Occidente, pero ¿cómo crees, digamos, que puede reaccionar Occidente teniendo en cuenta que actualmente Occidente está tratando de negociar con Irán la vuelta o la reincorporación o que cumpla los compromisos en el plan de acción integral y conjunto, es decir, el plan nuclear del cual Estados Unidos, Donald Trump puntualmente en 2018 se salió? ¿Cómo, digamos, crees que reacciona la comunidad occidental y cómo va a seguir reaccionando? En particular desconozco, o sea, no puedo dar una reflexión porque no soy especialista en el tema. Respecto a lo que me preguntas, me gustaría no cometer ninguna respuesta que pueda no tener solvencia de mi parte, entonces prefiero no decir de ese modo, no emitir ningún mensaje de ese modo porque puede ser un mensaje que no esté por mí respaldado, ¿no? Me interesa realmente hablar de lo que sé y por lo cual investigo, que es mi responsabilidad sobre todo, ¿no? Disculpas que no podría responder. No está bien. Karina, en relación a lo que se dio en la Argentina, hacías referencia justamente a por ahí estas actitudes irresponsables de algunos sectores de actrices, de actores, pero en relación a lo que fueron las manifestaciones que se dieron frente a la Embajada de Irán, ¿representaron justamente lo que se dio en Irán o hace una referencia aislada a lo que se ha vivido? Sí, sin duda es que sí, o sea, las mujeres, sobre todo mujeres que acudieron a las protestas frente a la embajada, fueron de las declaraciones que obtuvimos también, fundamentalmente de las mujeres del movimiento Kurdistán, que tienen sus diferentes como instancias de representación en nuestros países, ¿no? Y creo que es muy importante, ¿por qué? Porque justamente en las puertas de la embajada, en ese momento quien habló, que fue Dilda Roj, que es una mujer kurda que vive en la Argentina y forma parte de ese movimiento de mujeres de Kurdistán, habló acerca también de estos sistemas y de los falsos también eslogans, ¿no? Es decir, en realidad es hablar del feminicidio, como ellas dicen, de Sina, que es un nombre justamente kurdo, es hablar de algún modo de todos los feminicidios que tienen una causalidad que es el sistema patriarcal, es decir, Sina muere asesinada, ¿no? Por la policía de la moral, y otros cuerpos de mujeres se encuentran también, ¿no? En formas de asesinato, de violación de los derechos humanos en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces creo que aquí es muy interesante también cómo hacemos para articular políticamente la discusión acerca de los derechos de las mujeres y de cómo esos derechos son vulnerados, pero a nivel de cómo nos articulamos políticamente los diferentes movimientos sociales, ¿no? Ni una menos en Argentina emergió para obviamente reclamar y exigir basta de feminicidios, ¿no? Pero sin Ni Una Más en México, habiendo surgido en los años 90, no sé si hubiese surgido Ni Una Menos en Argentina. ¿Por qué? Porque creo que eso lo que nos permite es pensarnos que la fragilidad, ¿no? de cómo vivimos, de la vulneración de las vidas,
en nuestros sistemas capitalistas, extractivistas, patriarcales, racistas y sexistas, hacen que cada vez las condiciones, ¿no?, de una vida libre de violencias, como exigen los pactos, en los cuales sí, los pactos de derechos humanos y de derechos de las mujeres, todos nuestros países han firmado, están cada vez más lejos de ser conquistados, ¿no? Y creo que lo que muestra fervientemente el movimiento de mujeres en las calles, en el Encuentro Nacional de Mujeres en San Luis, como las diferentes formas en las cuales las mujeres ocupan, ¿no?, lugares estratégicos en las agendas feministas y judiciales, en los poderes judiciales, en la discusión acerca de cómo son las mujeres indígenas en nuestros países encarceladas, sin derecho a tener una intérprete, ¿no? Es decir, qué lejos estamos también eso de lo que nos muestran estas imágenes, ¿no? Cuando una mujer indígena, como fue el caso de Reina Marás Bejarano, que fue a quien yo hice el amicus curiae junto con la Comisión Provincial de la Memoria, ayudamos durante un año entrevistándola para que ella pudiera presentarse en el juicio oral y pudiera ser realmente liberada, ella y su niña, ¿no? Entonces digo, las condiciones de una mujer indígena, ¿no?, quechua hablante, que no sabe hablar la lengua en Argentina y que es encarcelada y no sabe por qué es encarcelada, ¿qué diferencia las condiciones de esta compañera vecina en un país como Irán, en el cual por tener mal ubicado su velo va a ser golpeada hasta la muerte, ¿no? Digo, en realidad, si uno se pone a pensar, estamos ante mundos realmente, mundos muy intolerables, mundos muy violentos, donde las muestras son siempre sobre el cuerpo de las mujeres. Siempre lo que hay que atacar y lo que hay que domesticar son los cuerpos femeninos, no importa qué, pero siempre se ponen en ese lugar los cuerpos, ¿no? Y las mujeres vulnerándose cada vez más esos derechos, ¿no? Yo creo que lo que muestra Irán, como lo que muestra también las declaraciones que se han hecho para liberar a las mujeres mapuches y que seguimos sosteniendo, tiene que ver con cómo las mujeres no tenemos miedo, ¿no? Realmente no hay que tener miedo, porque lo que se está jugando es realmente una imposición fascista o dictatorial en diferentes territorios que cada vez más se agrava y se exacerba más, y comienza por el cuerpo de las mujeres, pero luego continúa. Es decir, siempre como el primer territorio de conquista es el territorio femenino por excelencia, el primer cuerpo humano que se coloniza es el de las mujeres. En las guerras, obviamente sabemos que el primer paso que hace el ejército enemigo al conquistar es plantar la bandera y violar tumultariamente a las mujeres, ¿no? De hecho, en Naciones Unidas se conoce como la violación tumultaria en sentido de un arma de guerra, ¿no? Es decir, los ejércitos, y eso está testimoniado desde la Segunda Guerra Mundial, y luego fundamentalmente fueron los tribunales de Bosnia y Herzegovina de los años 90, que luego de los testimonios que brindan las mujeres, pero también los soldados, la violación tumultaria pasa a ser considerada arma de fuego, ¿no? Entonces, todos los avances que se dan en la escena internacional, en la arena internacional de los derechos, sin embargo, no son considerados, no son respetados, son irrespetados por todos los gobiernos que ejercen violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Claro. Karina, nos hemos quedado sin tiempo, podríamos estar hablando un rato más, pero bueno, lamentablemente los tiempos nos llevan a tener que ir cerrando esta entrevista. Te agradecemos muchísimo por el contacto. Por nada, a ustedes, muchas gracias. Gracias. Hablábamos con Karina Vidaseca, doctora en Ciencias Sociales, investigadora especialista en estudios de género y poscolonialidad y también docente en la UBA. Muy agradecidos en tener una perspectiva tan interesante, integral, con una idoneidad
a la altura de lo que representa el conflicto. Así que la verdad que es un gusto enorme poder analizarlo a esta altura. Exactamente, así que bueno, nos hemos quedado sin tiempo, nosotros tenemos que ir a un breve corte, pero ya volvemos que tenemos un segmento de cultura que no saben lo que es, así que quédense ahí, también el segmento de ambiente, ya volvemos. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Último bloque de Enlace Internacional. Como todas las semanas tenemos una propuesta en ambiente y una propuesta cultural que la verdad no tiene desperdicio. Exactamente, muy interesante las propuestas que tenemos. Pero antes de meternos en el segmento cultural, hablamos del segmento de ambiente y en esta oportunidad para hablar de las consecuencias y las repercusiones en cuanto a, por un lado, la tormenta Julia, que en primer lugar tocó tierra en lo que fue el Caribe de Nicaragua, primero el fin de semana, para después devenirse en tormenta tropical, pero si bien, digamos, se fue debilitando a lo largo del paso por todo lo que fue el Caribe, dejó grandes consecuencias y muchas personas fallecidas y heridos, ¿no? Tal cual, de hecho hay que tener en cuenta que estos procesos se dan anualmente. Hay dos escuelas, podríamos decir, en el sentido de que algunos plantean el rol del calentamiento global y otros no, hablan de que es una evolución propia, pero lo real, lo concreto es el daño que se ha generado, ¿no? Exactamente, son diferentes países que se vieron afectados por el paso de, como les decía, huracán en primer momento y después se fue debilitando. En Nicaragua, por ejemplo, más de 1000 personas que tuvieron que ser refugiadas por parte, digamos, del gobierno de Nicaragua, pero los países más afectados fueron principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador, que entre los tres países más o menos se contabilizaban más de 20 muertos. Exacto, lo que hay que tener en cuenta también es que los efectos no son inmediatos, también los daños se van identificando con el paso del tiempo. En materia estructural, edilicia, también los daños son muy concretos y también se trata de tener mucho cuidado en relación a que, por ejemplo, los tendidos eléctricos con las inundaciones provocadas suelen generar daños en el corto y mediano plazo. Exactamente. Y bueno, y bien lo que marcabas vos, esto de que algunos son detractores de relacionarlos o no con el cambio climático. Pero, por ejemplo, la Organización Mundial de Meteorología habla de que cada vez son más las evidencias que se vinculan de que estos tipos de fenómenos, como los huracanes, los deslaves y demás, se repiten con mayor continuidad. Entonces hay más evidencias, a pesar de que todavía no se encuentra como la razón principal, ¿no? Por supuesto. Y el tema es que, como bien señalabas vos, las repercusiones son de ahora, pero también de largo plazo, como lo que está pasando en Venezuela. Tal cual. También tener en cuenta lo que representó en su momento las tormentas en 2020 en los Estados Unidos, que es ahí donde se puso más, valga la redundancia, sobre el ojo de la tormenta, el análisis del rol que tiene en forma efectiva el calentamiento global. Exactamente. Y si hacemos referencia al tema de Venezuela, bueno, en Las Tejerías fue el lugar más afectado, este pueblo montañoso, en donde más de 43 personas fallecieron, son 56 los desaparecidos y se ha declarado el estado de emergencia. Exacto. Pero bueno, ahora nos metemos de lleno en lo que es la propuesta cultural que tenemos. La verdad, bueno, no quiero anticipar nada. Ay, me encanta. Yo estoy re contenta porque nuevamente lo tenemos con nosotros, al gran experto, a quien nos puede enseñar realmente sobre cine, y estamos hablando de Adrián Biasiori, guionista y productor audiovisual. ¿Cómo estás, Adri? Hola chicos, bueno, gracias por la presentación. Voy a venir más seguido. No es para Bueno, menos. esa es la idea, es convencerte de que estés cada vez más acá. Bueno, vamos a hablar de cine iraní, ¿sí? Estamos con el tema de las mujeres en Irán, el tema del velo y todo lo que hemos estado escuchando este último tiempo. Y para hablar de la película en particular que vamos a hablar, tenemos que contextualizar lo que es el cine iraní, que es uno de los mejores cines del mundo, uno de los más vastos en producción. Irán comenzó a producir cine desde las primeras décadas del siglo pasado. Generaron movimientos del cine dentro del cine que ellos generaron. Hubo un movimiento en la década del 60 o dentro del 70 y finalmente en la revolución islámica el cine iraní cumplió un rol de resistencia. ¿Sí?
Y bueno, justamente lo que pasaba con una prensa ausente, con una prensa que no existía, fue justamente el cine que tomó el rol contestatario y de denuncia social que no existía bajo el régimen de la Ayatollah Khomeini, el líder ¿no? supremo también. Supremo. Entonces, luego pasó algo muy importante dentro del cine iraní, que en los 90 hace una explosión internacional porque comienzan a participar distintas películas del cine iraní en festivales internacionales. Y sus directoras y sus directores empiezan a tener relevancia internacional con una posicionándose políticamente en relación a sus películas. Bien. Que no eran películas de propaganda, eran películas que en general hablaban y tenían que hablar de la sociedad que les tocaba relatar y contar en ese momento. ¿Qué pasa? O sea, el cine iraní, como les decía, es hermoso, es muchísimo. ¿Qué pasa que vemos tan poco cine iraní, por ejemplo, los argentinos y en general? Sí, no tenemos casi acceso. Es un tema de acceso, de disponibilidad, ¿sí? Por eso, una de las películas que les venimos a ofrecer es la película El Perdón, que la van a encontrar en la plataforma Movie, ¿sí? La plataforma Movie es una plataforma que solamente tiene películas, no tiene series. Y vamos a encontrar películas de distintos países, de distintos tipos. No vamos a entrar en esa discusión de cine de autor, de cine arte. Es cine, es otro cine al que generalmente no tenemos acceso. ¿Sí? La película que estamos viendo, ya estamos viendo las imágenes, es El Perdón, es de Maryam Moghadam, que la codirigió con Behzad Sanaa. Es una película del año 2020 y tiene la particularidad que esta misma directora, Maryam Moghadam, es la protagonista de la película. Bien, interesante. Y vos sabés que la crítica hablaba de una película contestataria, ¿sí? ¿Y qué es ser contestataria? El personaje principal es el de una mujer viuda. Bien. Dos condiciones para que te pongan en un lugar de ciudadano de segunda, lamentablemente hoy en función de lo que sucede políticamente. Sí, el rol de la mujer en la sociedad iraní. Que es lo que han estado discutiendo hoy en el programa. Exacto. Entonces, la película habla sobre el caso de Mina, que es el personaje principal de esta historia. Empieza la película cuando ella se está despidiendo de su marido que va a ser ejecutado por un crimen. Luego le avisa al mismo sistema, al mismo Estado, le avisa que hubo un error y fue ejecutado erróneamente. Esto es al principio, porque no la estoy spoileando, ¿no? Claro, Empieza así. Y a partir de ese error, ella lo que solicita, le quieren dar un resarcimiento económico, y ella solicita que haya una disculpa oficial y pública, y eso es lo que es la lucha de esta mujer y viuda en esa sociedad. Es súper interesante la película para verla. Claro, sí. No, Adrián, en el sentido, ibas desarrollando los comienzos, los inicios y las características principales del cine iraní, y es imposible que en mi cabeza no se haga un paralelo con el cine cubano, ¿no? Bueno, claro, que es otro tipo de cine que está un poco disponible para verlo y que también habla de lo que les pasa. O sea, en general los cineastas hablan de lo que les está pasando, ¿no? Y lo hablan a veces con metáforas, en historias personales, en donde uno puede ver lo colectivo a través de lo individual. Y eso es muy interesante del cine en general. Exacto, muy interesante, pero no es la única película que trajiste. No es la única película, tenemos otra película. Nos vamos a otra cultura que también afecta a la mujer, que, bueno, nos vamos a Estados Unidos, una película norteamericana, con la película Nunca, Rara Vez, A Veces Siempre. Su directora es Elisa Hitman, ¿sí? Ella es la directora y la guionista de la película. Básicamente es una historia de dos jóvenes, de dos chicas muy jovencitas, adolescentes, que una de ellas queda embarazada, en un embarazo no deseado, inicia como el querer interrumpir ese embarazo, viven en una zona rural de Filadelfia, y frente al trato que tiene en esa localidad, ellas deciden hacer un viaje hacia Nueva York, en donde van a concretar el aborto. Bien. Básicamente esa es la historia. ¿Y esa película de cuándo es? Es del 2020. Del 2020. O sea, estamos hablando de antes del fallo. Antes de la anulación del fallo de Roe vs. Wade, que lo que hacía era amparar el derecho al aborto a nivel federal. Pero eso no significaba que, si bien estaba amparado, distintos estados generaban distintas políticas para convencer a la población de que no abortaran, cosa que ahora no. Bueno, ahí está muy claro en la película esta situación, de que ellas incluso le quieren pasar, por ejemplo, un video
miedo, las quieren convencer. Claro. Ella ya tiene clarísima su decisión y por eso decide con su prima hacer este viaje a Nueva York, ¿sí? Fíjate, el nombre es muy particular, nunca, rara vez, a veces, siempre. Es ese múltiplo choice de los cuestionarios, ¿viste? Es el cuestionario cuando ella va a hablar, que justamente ahí lo estamos viendo, el cuestionario cuando le hacen en el momento que llega a Nueva York y que te preguntan un montón de cosas para ver qué te ha pasado, y que hay como una cierta crueldad del sistema frente a la fragilidad, a la situación de vulnerabilidad, de vulnerabilidad de esta chica. ¿Dónde podemos verla, Adrián? Esta la podemos ver en Star Plus, ¿sí? Está disponible ahí. Y una cosita como para terminar, porque me parece re importante. La sororidad, el acompañamiento de esta prima, este personaje, esta prima, es algo revelador en la historia. Es algo que, frente a este drama, que es un drama humano contado muy bien, da un poco de esperanza. Bien. Así que es súper recomendable, a mí me encantó, una película del 2020. Bien, interesantísimo, y más teniendo en cuenta este contexto actual de la anulación del fallo, en donde muchas mujeres tienen que ahora trasladarse de los estados en el que actualmente han prohibido, que son 13 de 50 estados, tienen que trasladarse hacia aquellos lugares en donde sí está habilitado. Adrián, muchísimas gracias. Bueno, y te esperamos pronto. Gracias a usted. Bueno, vengo la semana que viene, si quieren. Por supuesto. Sí. Nosotros encantados. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, antes de irnos, contanos el outfit que trajiste para hoy. Me encanta el outfit que me ha dado del atelier, divino como siempre. Miren lo que son estas botas de cuero ecológico. Me encantan este estilo, hermosos. El vestido de lino 100% natural, color grafito, precioso. Aparte tiene un corte súper favorecedor. Los botones de nácar, tiene esos detallitos ahí en los costados. La verdad que es un sueño todo lo que tiene. Miren lo que es el brazalete también que complementa, el pañuelito que le da un touch de elegancia. Todo lo que tienen en el atelier es divino, y recuerden que tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja moda responsable y sustentable. Así que vayan a San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza, que las van a estar esperando. Te agradecemos que nos hayas acompañado hoy desde Construir TV, desde Canal Sama San Juan y acá en casa, Canal Acequia. Hasta la semana que viene. Chau, chau.